parusia. En esta noche vamos a definir dos palabras muy importantes relacionadas con la segunda venida de Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 3, estando Cristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí encontramos tres preguntas, tres cuestionamientos que le hicieron al Señor Jesucristo. La primera es: ¿cuándo podríamos nosotros saber que nos acercamos tanto a la venida de Cristo como al fin de esta era o al fin de este siglo? La segunda, le pidieron dos señales, que les diera una señal antes de que Él viniera. Y aquí se encuentra en Mateo 24 la señal que ya hemos estudiado que Jesús nos da antes de que Él venga. Y la otra señal, del fin del mundo o del fin del siglo. Vamos pues a estudiar en esta noche la palabra venida y la palabra fin del siglo. Ambas preguntas se encuentran, o ambas se encuentran palabras en las preguntas que le hicieron a Cristo. Cristo les acababa de informar a los discípulos que pronto los iba a dejar y que la nación judía no le iba a volver a ver hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue bajo estas circunstancias que los judíos, consternados, y principalmente los discípulos, le hicieron las preguntas arriba descritas que acabamos de mencionar. Existen en el Nuevo Testamento 4 palabras griegas para hablarnos de la venida de Cristo. La palabra erchomai, así como suena erchomai, la palabra apocalipsis, la palabra epifania y la palabra parusia. De estas 4 palabras, la más importante y la que más se repite en el Nuevo Testamento y la que más se relaciona con la segunda venida de Cristo es la palabra parusia. Pero vamos rápidamente a definir cada una de las 4 palabras. Erchomai es una palabra que se traduce venida en Mateo 16:28. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. Aquí está la palabra griega erchomai, en su reino. Juan 1:30. Juan el Bautista dijo: después de mí viene erchomai, en el griego, un varón, el cual es antes de mí. Así pues, la palabra erchomai solamente implica de que alguien va a venir. En segundo lugar, la palabra apocalipsis. Nosotros tenemos esta palabra en el último libro de la Biblia, el libro número 66 de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Por qué se llama Apocalipsis? Porque la palabra Apocalipsis significa descorrer un velo, poner al descubierto una verdad que había sido oculta. En la Biblia hay misterios. Un misterio es una verdad no develada, una verdad encubierta, una verdad que todavía está tapada. Y el único que puede quitarnos el velo, el que puede descorrer las cortinas para que la mente humana pueda penetrar y entender los misterios de Dios, es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, Dios le dice a Daniel que la revelación del capítulo 11 y 12 principalmente estaban selladas. Daniel sella. Un sello es un libro al que se le ponía una cosa como de cera y se ponía este sello así. Y un sello implica que nadie puede, aunque abra el libro, no pueden ver el contenido porque el sello no ha sido quitado. Pero Dios le promete a Daniel que las revelaciones de Daniel, el sello que tienen, va a ser quitado antes o pocos años antes de que Cristo venga.
Por eso estamos comprendiendo más cabalmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y mientras más cerca esté la venida del Señor, más luz y más revelación, más Apocalipsis, más apertura tendremos en la Biblia de las cosas espirituales escondidas aquí. Apocalipsis se usa en 1 Corintios 1:7 y se usa en Apocalipsis 1:1. Y repito, significa revelar o descorrer el velo para que algo pueda ser percibido. En tercer lugar, Epifania. Esta palabra se traduce en el castellano como aparición. Por ejemplo, 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Aquí se tradujo la palabra epifania, manifestación, en otras versiones, aparición. A Tito le escribe porque la gracia de Dios, Tito 2:11, se ha manifestado. Aquí la palabra griega es epifania, a todos los hombres para salvación. Pero vamos a adentrarnos en la palabra parusia, porque es la palabra más importante con la segunda venida de Jesucristo, y la palabra parusia significa literalmente presencia visible. 24 veces se usa parusia en el Nuevo Testamento. Se emplea en 9 libros: Mateo, 1 y 2 de Corintios, Filipenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Santiago, 2 de Pedro y 1 de Juan. La palabra parusia se deriva de 2 raíces griegas: para, que significa con, y usia, que significa estar presente. Entonces la palabra parusia denota 2 cosas: una llegada de algo con una consiguiente presencia. Veamos algunos versículos donde se usa parusia. 2 de Corintios 10:10. A la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia, aquí es parusia, corporal débil. Aquí está diciendo Pablo que su presencia de él, física, cuando llegaba y lo veían, era de un aspecto débil. Pablo seguramente fue un hombre bajo de estatura, muy enclenque, no tenía un aspecto muy agradable, no era muy bien parecido, y su presencia era hasta cierto punto de Pablo repulsiva. 2 de Tesalonicenses 2:9 habla del anticristo, inicuo cuya venida, aquí es parusia, es por obra de Satanás. Esto nos habla que el anticristo no es un país, el anticristo no es una máquina, el anticristo no va a ser algo abstracto, el anticristo es una persona con su presencia visible en este mundo. Y dice que su venida, su parusia, la forma como el mundo le va a contemplar es con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En la venida o en la parusia de Cristo, nosotros encontramos 3 eventos principales: el rapto, la ira de Dios y la aparición o el recogimiento de Cristo para venir a juzgar a todos aquellos que quedaron en este mundo e introducir e inaugurar una nueva época o un nuevo siglo que se va a llamar el milenio. De un estudio de donde los versículos aparecen con la palabra parusia, vamos a sacar las siguientes observaciones. De las 24 veces que parusia aparece en el Nuevo Testamento, 18 veces se usa en relación a la venida de Cristo, o sea, proféticamente. 17 veces se encuentra relacionada con la venida de Cristo y una vez con el anticristo, en 2 de Tesalonicenses 2:9. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo va a ocasionar el arrebatamiento, el cual va a tener lugar en el mismo día en que la ira de Dios caiga sobre el mundo. Entre el 6º y el 7º sello, viene Cristo por su iglesia
y el séptimo sello abre o inicia las trompetas que dan curso a toda la ira de Dios que será volcada sobre la humanidad. Ya entre el sexto y el séptimo sello, en Apocalipsis 7, aparece una gran multitud de toda tribu, lengua y nación en el cielo, y le preguntan a un anciano, cuando está Juan allá arriba, ¿de dónde salieron estos? Y no hay ni la menor duda ni equivocación. Estos salieron de la gran tribulación. En tercer lugar, así como el diluvio comenzó el mismo día en que Noé entró en el arca con su familia, así Cristo enseña en Lucas 17, 26 y 27 y Mateo 24, 37 y 38, que el mismo día también ocurrirá el rapto, dando inicio a la ira de Dios. En cuarto lugar, nadie sabe, dice Mateo 24, versículo 36, mas el día y la hora, nadie sabe. ¿De qué está hablando? De la parusia, de la venida de Cristo, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aunque nadie sabe con detalles, ni nadie puede decir, mañana viene Cristo, o en tal día, o en tal fecha, nosotros podremos saber la cercanía por los acontecimientos a nuestro alrededor. Versículo 32 al 34. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está cerca, tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando veáis, se nos apercibe a que estemos atentos a los acontecimientos mundiales. El cristiano no está en tinieblas, y el cristiano sabe por qué va a caer Yeltsin. El cristiano sabe que los estados que forman la antigua Unión Soviética, que son todos los que están en el sur, de 3 de ellos va a surgir Gog, que va a dirigir el ataque contra Israel. El cristiano sabe qué va a pasar en Estados Unidos. El cristiano sabe qué está pasando en el bloque de la Unión Europea. Nosotros no estamos en tinieblas. El cristiano sabe a dónde va a dirigirse el mundo después de la recesión mundial económica que dé lugar en los próximos meses, en los próximos años. Nosotros sabemos la respuesta a todos los fenómenos climatológicos que están sucediéndose a nuestro alrededor. No estamos en tinieblas. Cuando veáis, dijo Jesús, todas estas cosas que dijo Cristo, sabéis que está a las puertas. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces no sabemos el día y la hora, pero se nos manda estar atentos a los acontecimientos que estamos estudiando en el Sermón del Monte o en el capítulo 24 de San Mateo. En quinto lugar, en contraste con los inconversos, en contraste con tu tío y con tu cuñada y con tu suegra, etcétera, etcétera, para quienes la venida de Cristo, el rapto tendrá lugar como ladrón en la noche, para los creyentes con discernimiento espiritual. Sabrán el momento aproximado y estarán conscientes en estos días, en esta semana, el Señor viene. Veamos esta verdad en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Y le dice el ángel a Daniel, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, o sea, muchos serán salvados. Somos limpios por la sangre de Cristo. Emblanquecidos es la santificación y purificados a través del quebrantamiento. Los impíos procederán impíamente, o sea, el mundo va a ir de mal en peor. Y ninguno de los entendidos entenderá lo que está pasando, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué cosa comprenderán? Los entendidos comprenderán lo que está sellado. Solo los entendidos tendrán la iluminación y el discernimiento del Espíritu Santo
para tener paz cuando el Popocatépetl explote, para tener paz cuando ya no haya comida, para tener paz cuando se inicie el anticristo, porque aunque Dios no nos promete librarnos del horno de fuego, Dios nos promete estar con nosotros dentro del horno de fuego. Los jóvenes amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego y Dios no los libró del horno de fuego, pero ellos entraron y cuando abrieron los ojos, hasta el rey por afuera vio dentro del horno un cuarto hombre. Y cuando los sacaron del horno de fuego, dicen que ni los botones de las camisas se les achichinaron, que ni siquiera olían a quemado. Porque el cristiano cuando entra al horno de fuego, pero cuando entra con su Señor, puede soportar el calor de las pruebas y la intensidad de la persecución y después sale de ese horno, sale de esa prueba y tú lo ves y está igual de chapeado, no tiene arrugas de amargado, ni cara de rencor, ni de odio, porque en la prueba estuvo Jesús con él. Pero hay muchos de ustedes que atraviesan pruebas, pero no con Cristo. Y cuando acaba la prueba, todo el mundo se da cuenta la cara de amargado, de amargada que tienes. Esta es la diferencia entre sufrir con Cristo y sufrir sin Cristo. También encontramos nosotros en Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice la Biblia en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está diciendo la Biblia que la venida de Cristo tomará al mundo totalmente desprevenido. Como en los días de Noé. Estaban en el cine, cantaban en la disco, chacoloteando por todos lados, y aquí la Dolce Vita, y aquí se la vi, y aquí está lo bueno, el agasajo, y exactamente de esa forma los tomará la venida de Cristo. ¿No han visto ustedes últimamente en todos los cines las películas de Volcano, de Meteoro? ¿Qué son estas películas? Son películas donde estaban en una ciudad tranquilos todos, el mundo está tranquilo, y de repente les avisan un meteoro, de repente dicen esto, y todos se ponen a rezar. Todos cambian de actitud. Ya el que andaba con la novia fornicando ya no fornica, se van a la playa. Dios mío, ayúdame, ya cambia toda la perspectiva de la vida, y ahora no te vuelvo a ver, papá, y ahora sí nos estamos enfrentando a la muerte. Así va a tomar la venida de Cristo a la humanidad, igualito que en esas películas. Nada más que con la única diferencia que en las películas se les anuncia, tenemos un mes para destruir ese meteoro, tenemos el volcán va a explotar en tal y tal día, y la venida de Cristo vendrá cuando digan ellos, paz, todo está tranquilo, no hay ningún problema, como ladrón en la noche, caerá repentinamente y tomará a todos desprevenidos, y será demasiado tarde. Tal vez para ti será hoy en la noche. ¿Cuántos de ustedes van a morir hoy en la noche? Nadie lo sabe. ¿Cuántos de ustedes van a morir mañana? La semana que entra. Totalmente desprevenido. Ahí vas en tu carro, pensando en tus tranzas, pensando en tu dinero, echarle más dinero al colchón, y caes muerto al subir al carro de un ataque cardíaco, a los 50 años, a los 60 años, a los 65 años de edad. Eres joven y andas 18, 20 años, y un choque borracho te quita la vida hoy en la noche ahí en el periférico, o en la carretera. Nadie sabe, ninguno de nosotros, cuándo Dios nos va a llamar. Y si no viene el día de Cristo y no estás presente, sobre ti vendrá el día de tu muerte. Y la pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Está tu alma lista para encontrarte con tu Creador? ¿Sabes acaso el día que vas a entregar cuentas? ¿No lo sabes? Dice Salomón en Eclesiastés que así como los peces son sacados del agua con el anzuelo sin que sepan cuándo,
así el hombre es llevado a la muerte desprevenidamente. Y así vendrá la venida de Cristo sobre el mundo entero. Dice el versículo 4, mas ustedes, hermanos, miren el contraste. Para el mundo será como un ladrón en la noche, pero para nosotros, que no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos de ustedes? Todo el mundo se acuesta a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y roncan como osos. Ay, se levantan a las 7, 8 de la noche, tendiditos. Yo estoy seguro que en esta época que vivimos, Dios está despertando a los cristianos a las 3, 4, 5 de la mañana a orar. ¿Has sido tú despertado en la madrugada a orar? ¿Ya has comenzado? ¿Por qué me estoy levantando a las 4 de la mañana? ¿Por qué me levanto a las 5 de la mañana y no puedo conciliar el sueño? Dios te está diciendo, ponte de rodillas a interceder. Dios está comenzando a preparar a su pueblo. No podemos vivir como los demás. Los demás se echan el clavado a la cama y ahí están, y se levantan y se peinan y se acuestan tal como se acostaron y se levantaron, y lo mismo y la misma rutina y el mismo ciclo, comen, trabajan como burros, viven como burros, duermen como osos y viven como los animales, y ese es el ciclo de las personas. Dinero, ¿y para qué trabajan? Para echar al banco, para pagar, y así los agarra la muerte, y nunca entendieron por qué nacieron. Nunca entendieron la razón de su existencia. Nunca tuvieron un propósito en sus vidas. Nunca tuvieron ni pudieron disfrutar a sus hijos, ni su familia, ni su mismo trabajo. Descubren que llegan a los 40, 50 años de edad y tienen colesterol, y tienen problemas cardiovasculares, y tienen esto y tienen aquello. ¿Por qué? Porque jamás descubrieron la razón y el propósito por el cual nacieron. Porque solo Cristo le puede dar propósito a tu vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En sexto lugar, habrá una señal para anunciar la parusia de Cristo. Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá de tu parusia? ¿Cuál es la señal de tu venida? Y esta señal, dice el versículo 29 de Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El universo será totalmente puesto en tinieblas. Va a las 12 del día, va a aparecer las 12 de la noche. No va a haber absolutamente ninguna luz, y en medio de esta oscuridad aparecerá en el cielo una luz, nada más una luz. Y vean ustedes lo que dice el versículo 30, la señal. Ahí está la señal que le pidieron. Esa es la señal. Ustedes van a ver la señal del Hijo del Hombre. Después de que el anticristo comience a perseguirnos y comiencen muchos a sufrir el martirio, los sobrevivientes, los que soportaron la persecución del anticristo, son los que serán arrebatados. Y en medio de esta tinieblas y sufrimiento tan espantoso, tipo Nerón, en los primeros siglos de la época cristiana, estos cristianos o nosotros que estemos ahí, vamos de repente a ver esa señal y sabremos en ese momento que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros. Él nos da una señal para poder comenzar a aliviar nuestra situación. Dice el versículo 30, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Vamos a comparar Mateo 24, 29 y 30 con Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice Apocalipsis 6, versículo 12, cuando abrió el sexto sello, un gran terremoto hubo en la tierra. Vean ustedes lo mismo de Mateo 24, 29 y 30.
Después del terremoto se puso el sol como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entre el sexto y el séptimo sello es cuando Jesús viene por nosotros y nos saca de esta tierra. Y cuando el mundo vea, muchos han enseñado que el rapto será secreto y que va a ser invisible, pero cuando Él venga, el mundo podrá ver, y cuando acabe la persecución del anticristo contra nosotros, van a ver a Cristo, van a saber que es Dios, y aún así durante ese tiempo, muy pocos, pero muy pocos sobrevivirán a la ira de Dios. Sabemos que va a haber sobrevivientes, porque vamos a Zacarías capítulo 14. Esto nos enseña Zacarías 14, versículos 16 en adelante. Zacarías 14 está antes de Malaquías, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando Cristo venga y nos saque, viene la ira de Dios, las trompetas y las copas. Al acabar la ira de Dios, el anticristo será enfrentado en 3 guerras, culminará en la tercera guerra mundial, y ahí vendremos, Apocalipsis 19, Zacarías 14, con Jesucristo, para bajar aquí junto con Él, a instaurar su reino. Y es precisamente en este momento cuando va a haber muchas gentes que sobrevivan, que nunca oyeron ni supieron lo que estaba pasando, y a esas personas, dice la Biblia en Isaías, vamos a ir nosotros cuando el rey David sea rey en Jerusalén. Cristo será el rey de la tierra y David será rey en Jerusalén, y nosotros gobernantes alrededor de Cristo. Ahí entonces traeremos a esa gente que sobrevivió y la llevaremos a Jerusalén para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ustedes no se han preguntado por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Moisés cometió un solo pecado, nada más un pecado, golpear de más la roca. El pueblo, murmuraron y chillaron y criticaron y blasfemaron, y Dios los perdonó y los perdonó y los perdonó. Y Moisés, a las primeras de cambio, no entras a la tierra prometida. Antes de morir, fue llevado Moisés a un lugar y desde lejos vio la tierra prometida. Y se murió Moisés. Pero pasaron los años, 100 años, 200, 500, 1000 años, 2000 años, y aparece Moisés otra vez en la Biblia, vivo, en el cielo, en el aire, con Cristo y Elías a su izquierda. Moisés y Elías flanqueando a Cristo en el monte de la transfiguración. Esto nos habla que los sueños que no hemos podido cumplir en la vida y que creemos que con la muerte acaba todo, nos equivocamos. Porque aun cuando Moisés en vida no pudo ver la tierra prometida, él no sabía que Dios no había acabado con él. Murió y siguió Dios enseñándole muchas cosas hasta que aparece vivo en el monte de la transfiguración. Por eso dice la Biblia, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde está Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde están? ¿Perdón? Murieron, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos habla que Dios es Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob siguen viviendo.
Y ahí están con Dios y no han acabado. Después de nuestra muerte, Dios sigue trabajando con nosotros. Y muchos de nosotros vamos a morir sin ver nuestros sueños y los deseos que teníamos, pero seguimos en la otra vida, atravesamos el túnel de la muerte y Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros por toda la eternidad. Pablo nunca pudo ver España y soñó con llevar el Evangelio a España y nunca lo pudo ver en vida, pero él no se imaginó que ya muerto todas sus epístolas recorrerían no España, el mundo entero. David no le pudo construir a Dios una gran casa, se la construyó Salomón su hijo, pero nunca se imaginó David que iba a ser el jefe, el regente de esa casa en Jerusalén. Por eso nuestras aspiraciones no mueren con nuestra muerte. Mi visión de Dios no muere con mi muerte, sino que todo lo que yo creo y lo que yo sé de Dios después de la muerte, mis obras conmigo siguen. Porque seguimos trabajando y seguimos caminando y seguimos aprendiendo de Dios por toda la eternidad. Este incentivo y esta esperanza es la que tenemos todos los cristianos, de que nuestras obras con nosotros permanecen después de la muerte. Vamos a ver algunas conclusiones rápidas. En primer lugar, la parusia de Cristo es un término de gran amplitud. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo o la parusia de Cristo, si observaron, se refiere al rapto, se refiere al tiempo de la ira y se refiere a la venida otra vez presente de Cristo con todos sus santos. Pero ¿qué es lo que estamos nosotros aquí aprendiendo? Mateo 24:3. ¿Cuál será la señal de tu venida? Venida, ¿qué está diciendo? Que a qué horas va a venir Cristo. Mateo 24:27. Así será la venida del Hijo del Hombre. 1 Corintios 15:23, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Tesalonicenses 2:19, en la presencia de nuestro Señor en su venida. La venida de Cristo, la parusia de Cristo abarca el rapto, el día de la ira, y la venida visible al final de los 7 años a juzgar a todas las naciones para entrar al milenio. En segundo lugar, la venida de Cristo tiene que ser después de los primeros 3 años y medio para que se acorte la gran tribulación. Existen evidencias muy claras de que la parusia del Señor Jesús es después de que el anticristo se manifieste a los 3 años de los 7 años de la semana septuagésima de Daniel. No puede ser antes, ni después del 7º sello, ni antes del 5º sello. En tercer lugar, habrá una señal para su venida que ya es la que vimos, y podremos nosotros ver en el cielo continuamente porque hay falsas señales de los que se llaman ovnis. Satanás sabe que Dios está esperando darnos una señal, que sepamos cuál es la que apunta a la venida de Cristo, y Satanás comienza a falsificar y a dar señales en el cielo falsas de venidas de falsos seres a la tierra, los famosos ovnis. ¿Qué son los ovnis? No son más que la falsificación más grande del poder satánico y la materialización de la energía mediante el poder de Satanás. Satanás puede hacer que aparezca una rana flotando, a que aparezca una nave espacial, que aparezcan muchas cosas, pero todas las personas que se han encontrado con estos objetos voladores no identificados, el 90% tienen problemas de carácter psiquiátrico. Lo que denota que estos seres ni siquiera tienen buenas intenciones. La Biblia le llama demonios. Los habitantes de la tierra le llaman marcianos, venusinos o seres de otras galaxias. Así que nosotros no negamos de que existan ovnis los cristianos. No negamos la existencia de ovnis, sino la pregunta que los cristianos hacemos es, ¿quién está detrás de los ovnis? El mundo no sabe quién está detrás, nosotros sabemos quién está detrás de ellos. Por eso a un cristiano nunca se le aparecerá un ovni, porque lo reprensa en el nombre de Cristo y desaparece. Y si no, inténtalo y vete un día al Teposteco. Finalmente, en Mateo 24:3, hay una frase que dice, ¿cuál es la señal del fin del siglo? Esta frase, fin del siglo, significa lo siguiente, esto es muy importante. Cuando acabe este mundo, no es el fin del mundo,
sino es el final de otra era. Es el final de otra época. Cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años, terminó una era. La era, Juan dijo, la ley y los profetas vinieron por Moisés, la gracia vino por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1. Cuando Cristo vino terminó una era, la era de los profetas y de la ley, y se inauguró lo que se llama la era o la época del cristianismo, que va a durar aproximadamente 2000 años. Cuando acabe la época del cristianismo, cuando Jesucristo venga, es el fin del siglo, el fin de la era que nosotros nos encontramos, pero continúa otra, que se llama el reino milenial de Jesucristo con sus santos. La palabra siglo en el griego es aion, A-I latina O-N, y es un período de tiempo durante el cual ciertos eventos tienen que ocurrir. No significa que acabará todo, sino que hay más después de un clímax de tiempo de nuestra edad o de nuestro siglo. La venida de Cristo va a terminar una era y va a dar comienzo a otra, el reino milenial. Esta misma frase vamos a verla en Mateo 13, porque Jesús la emplea anteriormente. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió una parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Mientras dormían los hombres vino el enemigo, sembró cizaña, entre el trigo se fue, salió la hierba, etcétera, etcétera. En el versículo 37 les explica la parábola y les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Recuerden esto. Nunca digas, ay, quiero nomás evangelizar México, México para Cristo, Guatemala para Cristo. Es una visión muy limitada, porque es el mundo entero. Dios no ve las naciones. Dios ve el mundo entero como en necesidad de que conozcan este evangelio o estas buenas noticias del perdón de los pecados en la sangre derramada en la cruz del Calvario. El campo es el mundo, no la iglesia ni la familia, el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es ¿qué? ¿Cuándo va a ser la siega? ¿No oigo? Cuando acabe el fin de nuestra era. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O sea, al acabar la era, vendrán los ángeles y cortarán y echarán a los malos en el fuego, y a los santos de Dios los apartarán aparte. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La historia terrenal de esta parábola es bastante sencilla. El trigo y la cizaña deben crecer juntos. ¿Hasta cuántos? Vamos a aprender esto. A ver si pueden calmar a los niños, por favor, allá. Vamos a aprender esto. Los cristianos no fuimos enviados al mundo a acabar con el mal. ¿Está claro esto? Los cristianos no estamos en el mundo para acabar con la maldad. Vamos a acabar con los homosexuales y la pornografía y el crimen y los ladrones. Fuimos enviados a este mundo a detener que crezca la maldad como podría crecer sin nuestro testimonio y nuestra intervención. Vosotros sois, ¿qué dijo Jesús, Mateo 5? La sal del mundo. La sal es antiséptica, no es aséptica. Si tú le echas sal a la carne y la carne está podrida, la sal no hace que se componga la carne. Pero si la carne está buena y le pones sal, impide la corrupción. Entonces nosotros no vamos a acabar con el mal en el mundo. El mal va a crecer hasta el fin del siglo. No se va a acabar la maldad en el mundo. Nunca será México para Cristo, Guatemala para Cristo, nunca una nación entera, ni el mundo entero será ganado para Cristo.
será solamente un remanente, muy pocas gentes, porque angosta es la puerta que conduce a la salvación, y pocos son los que entran, y ancha y amplia es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Entonces, no fuimos enviados al mundo, vamos a hacer el esfuerzo por evangelizar México y todo, pero jamás el mundo será evangelizado todo, será predicado el Evangelio para testimonio, para que el mundo sepa, no para que se conviertan. Los convertidos serán el 5%, el 3% de los 6 billones de seres humanos que tiene el mundo entero. Entonces, tenemos que dar testimonio mientras Cristo viene. No vamos a acabar con la maldad, ni con los asaltos bancarios, ni con los asesinos, ni con las que abortan. Vamos a tratar de impedir que el juicio caiga antes de tiempo, como con Sodoma y con Gomorra. Finalmente, encontramos en Mateo 24, que dice la Biblia, la gran comisión a la iglesia, Mateo 28, antes de subir Cristo al cielo, versículo 18, se acercó Jesús y les dijo diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, sal de tu casa, sal de tu oficina, no esperen a pastores que nos están viendo por la televisión, no esperemos que la gente venga a la iglesia, vayamos por la gente a la calle y traigámosla a la iglesia. Tenemos que ir a las plazas, la sabiduría clama en las plazas, a Plaza Teli, a Naucali, por la calle, por los vecinos. Tenemos que salir ahí en los salones, en los hoteles, a hacer desayunos fuera de los lugares, en lugares neutrales, para que una vez que se recoge la cosecha, los traemos al campo de entrenamiento que es la iglesia. Pero hay un error tremendo ahorita en la cristiandad, que las campañas evangelísticas las hacen en las iglesias, todo en las iglesias, y es en la calle hay que echar las redes para traer a los peces adentro de la iglesia, no esperar a que vengan las almas, sino nosotros ir por ellas y traerlas y subirlas al barco, al arca de la salvación. Vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten ustedes que no es nombres. ¿Ya lo vieron? Es un solo nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu es un solo nombre. ¿Ya lo vieron? Por eso hay muchos cristianos que bautizan solamente en el nombre de Jesús. No hay ningún problema. Puedes bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, también decir, te bautizo en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, bautizaban en el nombre de Jesús. No usaban el Padre ni el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Es que está en singular, porque los tres son uno. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ahora bien, quiero que vean ustedes que aquí se presenta un problema para los que dicen que nos vamos antes de los 7 años. En esta promesa, el Señor Jesucristo incluye el hecho de estar con nosotros hasta cuándo. Vamos a leerlo otra vez en el versículo 20. Estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? La palabra mundo es la misma de Mateo 24 que acabamos de leer y de Mateo 13, fin del siglo. Cristo promete estar con nosotros hasta que acabe esta era. Ya lo pudimos verificar. El fin del mundo es el tiempo de la siega, cuando los ángeles vengan y cieguen la tierra. Y lo podemos comprobar en Mateo 10:22. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la era. Hasta cuando acabe el final de la época que vivimos, este será salvo. No salvo de su alma, no salvo para irse al cielo. La palabra salvo, soteria, no implica siempre salvación del alma, implica también salvación o ser liberado físicamente. Y aquí está hablando del arrebatamiento. Será liberado. Los que perseveren hasta el fin, los que resistan la persecución del anticristo, literalmente serán liberados, serán salvos, serán sacados por medio del rapto. Mateo 13, 39, 40, el enemigo que la sembró es el diablo, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo.
¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3, el que persevere hasta el fin, o sea, hasta el fin de la era, este será salvo, librado mediante el rapto. Puesto que la gran comisión es evangelizar al mundo hasta el fin del siglo, hasta que acabe nuestra era, es lógico que los cristianos vamos a entrar a la gran tribulación. El siglo, Cristo viene, y hasta que acabe el siglo, Él estará con nosotros. Entonces, es lógico que la iglesia esté durante el tiempo de la gran persecución. La iglesia será arrebatada antes del séptimo sello, después de la gran tribulación y antes de la ira de Dios. Quiero acabar dándoles una secuencia de estos eventos. Porque una vez que hemos comprendido que la gran tribulación es la ira de Satanás, usado como un instrumento al anticristo para perseguirnos a nosotros, la secuencia de los eventos es muy clara. Número 1, a los 3 años y medio, el anticristo viola el pacto. Se va a firmar antes del 2000 o poquitos años después del 2000. Lo vamos a ver en la televisión. Y miren ustedes, las iglesias van a estar a reventar. Se van a llenar las iglesias en el mundo entero, cuando comiencen a darse cuenta que la Biblia tenía la razón. Será la última oportunidad que Dios le dé a la gente. A los 3 años y medio el anticristo se quita la careta. Se revela ante el mundo como el engendro diabólico surgido del abismo que es, y comienza a perseguir a la iglesia, y ahí es cuando comienza la apostasía, que se menciona en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5. En esta persecución muchos, no, yo no soy cristiano, no, yo quiero comer, no es cierto, yo no soy aleluyo, ni soy de los llorones, no, para nada, yo ni los conozco, yo nomás vivo cerca del centro cívico y ni me he metido ahí. Ahí será donde comenzará la apostasía, y todas estas personas de todas las iglesias del mundo, que nunca se salvaron, que nunca tuvieron convicciones, que siempre profesaron mientras todo estaba bien, estas son las que cuando comience la persecución y vaya a Aurrera y a Gigante, a ver, por favor, no trae usted ahí el 666, no trae usted un chip, no lo traigo, no puede usted comprar. Pase a que le pongan ahí su rayo láser y le incrusten aquí un chip con el 666 y ya puede usted comprar por orden gubernamental del gobierno internacional. Porque el mundo se dirige a la globalización, de acuerdo a la Biblia, tal como en los periódicos lo estamos viendo todos los días. Y ahí es cuando te darás cuenta si realmente eres o no eres, y los únicos que quedarán en la iglesia son los verdaderamente seres que tienen al Espíritu Santo. Recibiréis poder ¿para qué? Para testificar. La palabra testigo en el griego es mártir, martureo, que significa un ser humano que está dispuesto a dar testimonio hasta la muerte de lo que cree. Me seréis testigos, me seréis mártires, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Solo los que tengan el Espíritu Santo resistirán la persecución, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para rajarnos a la mera hora, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Estoy dispuesto a morir por mi Señor. Y comenzará la persecución, y estos que soporten y lleguen al fin son los que el Señor se va a llevar en el arrebatamiento final. En segundo lugar, cuando las cosas se comiencen a poner duras y el anticristo desate en el mundo entero su odio contra el cristianismo y los judíos mesiánicos, Apocalipsis 14, del 6 al 7, va a aparecer un ángel en el cielo proclamando el Evangelio eterno, que Dios viene pronto para rescatar a los sobrevivientes y castigar a los malos. En tercer lugar, habrá entonces señales en el sol, la luna y las estrellas, indicando que la ira de Dios comienza, que Cristo ya no tarda en venir, y la tierra envuelta en tinieblas podrá darse cuenta cómo comienza la ira de Dios. Después entonces Cristo descenderá de las nubes
enviará a sus ángeles a que recogen a todos sus escogidos sobrevivientes después de resucitar a los muertos en Cristo, y finalmente llegamos al fin de la era. Después de que la ira de Dios acaba con el mundo, el Evangelio de Dios es predicado y el reino de Dios será una realidad en este mundo para todos aquellos que creyeron, vivieron y murieron por el Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta noche están viviendo para Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes, tal vez por primera vez en su vida, van a tomar en serio lo que significa ser cristiano? Todos estos mensajes el Espíritu Santo los está dando al mundo. Y junto con ustedes nos están viendo 40 millones de personas vía satélite por la televisión. ¿Por qué? Porque Dios está usando los medios de comunicación para alertar y preparar a su pueblo. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Ser cristiano no solamente es venir a la iglesia de 11 a 12 y vivir como un impío, filisteo, hijo del anticristo de lunes a sábado. Ser cristiano es amar a tu esposa y amar a tu esposo. Ser cristiano es mantenernos célibes sexualmente. Mantenernos puros sexualmente, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Ser cristiano es no tener vergüenza de nada ni de nadie, ni de perder el trabajo en estos tiempos, porque si tienes miedo de perder el trabajo, tendrás peor miedo de perder tu vida cuando el anticristo comience a marcar a la gente a nivel internacional. Ser cristiano es tener la visión de que viene un mundo mejor que este, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hizo la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito Padre que estás en el cielo, tú, Señor, que eres capaz y de confirmarnos hasta el final. Tú que nos puedes mantener sin mancha hasta el fin del mundo, según la predicación de tu Evangelio y de Cristo, y según la revelación del misterio, que estuvo oculto durante tiempos eternos. El misterio de que nosotros obedeceríamos el mensaje de Cristo, el misterio que ni los profetas entendieron de tu iglesia, pero que ahora se ha revelado el misterio a todas las gentes. Y es el Evangelio de Cristo el que revela el misterio de Dios, para que el mundo entero obedezca a la fe. Para que el mundo entero sepa que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Para que el mundo conozca que Cristo es Dios hecho carne, que vivió y murió en una cruz y derramó su sangre para que nuestra vida comprendiera la razón de nuestro nacimiento, por qué vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Para que no viviéramos como los animales del campo, guiados por instintos, para que no nos creyésemos dioses, capaces de establecer nuestras propias reglas de vida y de conducta, cuando es el Dios de la Biblia el que te dice en esta noche: yo soy el que dicto las reglas. Tú no eres Dios, tú no eres diosa, tú eres una criatura que yo creé para que tú pudieras confiar en mí, vivir para mí y encontrar en mí la razón de tu existencia. En esta noche Dios les manda a muchos de ustedes que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, que abandonen su vida de pecado, de cinismo, de apatía espiritual, y que tomes una decisión
Esta decisión solo la puedes tomar tú, no tu esposa ni tu esposa por ti, ni tus padres. Eres tú el que la tienes que tomar. Y esta decisión determinará el destino de tu alma por toda la eternidad después de tu muerte. Esta decisión es que en esta noche aceptes a Cristo. Hoy es la hora de la verdad. Es el momento de la decisión. Estás ante una encrucijada en tu vida. Decídete qué camino quieres seguir. ¿La maldición o la bendición? ¿El camino ancho por donde todo el mundo va? ¿O el camino angosto donde solo los valientes arrebatan el reino de Dios? Ven a Cristo en esta noche. Ven a la cruz. Y dile ahí desde tu lugar a Dios: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor Jesús, porque creo que en esa cruz tú pagaste en mi lugar. Entra a mi vida en este momento como mi Señor y mi Salvador, y te entrego mi vida para seguirte durante todos los días de mi vida. Sálvame, Jesús, de este mundo impío y pecador, e ilumíname para conocer tu voluntad. Bendito Jesús. Amén. Esta canción que están oyendo, estábamos en un seminario, la semana pasada en Puebla, y un muchacho inglés, se llama Jerry, estaba en Inglaterra, y Dios le dijo, le inspiró esta canción que se llama Su Majestad, y le dijo: ve a México y diles que es para México.